Y dice grabando, grabando. Bueno, el principio lo vamos a cortar. Buenos días, Julio, desde allá, desde Victoria, Canadá. Estamos acá en Córdoba. Yo soy Nicolás Bolavic, del Centro de Computación de Alto Desempeño. Y bueno, al ver la nota que te hicieron en página 12, me focalicé muchísimo en eso, porque me pareció muy interesante lo que contabas de tu necesidad de simular, o sea, y hasta dónde te llevó tu necesidad de simular. Tenemos una muy buena relación con el Observatorio Astronómico. De hecho, el Observatorio Astronómico tiene muchas máquinas guardadas de aquel entonces. De hecho, tiene una Microvax. Y así empezamos con la primera pregunta. ¿Esa máquina que tanto deseas vos era una Microvax 2 que se había adquirido? Sí, sí, en esa época había solamente una Olivetti que usábamos para hacer, no lo usaba yo, pero lo usábamos para hacer cálculos de órbitas de asteroides, o sea, tomar posiciones a lo largo de diferentes días de posiciones de asteroides y, bueno, ponerlos en un programa que calculaba la órbita, ¿no? Usando las leyes de Kepler o de Newton, ¿no? Esa es la forma que se hacía. Eso se solucionaba numéricamente para tener en cuenta la influencia de la Luna, los otros planetas. O sea, una vez que la cosa no es solamente un solo cuerpo el que orbita, se complica un poco, ¿no? Pero es fácil solucionarla con este método numérico. Y para eso se usaba, sobre todo. Y eso es donde yo aprendí un poquito a programar en algunas cosas. Se usaba BASIC como su sistema operativo, ¿no? Era bastante poco flexible, bastante fácil, pero bastante poco flexible. Después, cuando llegó esta Microvax, allí es cuando empezamos a hacer cosas un poco más ambiciosas. Conseguimos un código. Diego García Lambas había hecho un postdoctorado en Princeton, en New Jersey, en Estados Unidos, con Jim Peebles, a quien le dieron el premio Nobel el año pasado, así que lo conocemos desde esa época. Y él había conseguido un programa que simulaba la interacción mutua gravitacional de n cuerpos, que llamábamos. Es un problema que, si uno lo piensa, n cuerpos, los n cuerpos, n es un número de cuerpos, ¿no? Imagínate 100 cuerpos que todos interactúan con ellos, como pasa en las estrellas en una galaxia. Entonces, el número de interacciones que uno tiene que incluir para describirlo es n cuadrado, ¿no? Así, porque cada cuerpo actúa con el otro y otro cuerpo actúa con todos los demás, ¿no? Así que con cualquier cuadrado, con cualquier ley de potencia donde el exponente es grande, apenas uno incrementa el número de cuerpos, el número de interacciones, por supuesto, se vuelve muy, muy grande y muy difícil de aplicar computacionalmente. Así que hay muchas formas computacionales de disminuir ese peso algorítmico, ¿no? De reducir a través de elecciones inteligentes, reducir ese peso computacional, ¿no? Entonces, conseguí un programa bastante avanzado que hacía esto y que era aparte muy, muy preciso en forma de cómo evolucionaban las cosas numéricamente, y lo empezamos a correr en esa Microvax. Así fue como empecé yo, al menos en el observatorio. Julio, contame digamos, el paso del Olivetti a Microvax. Si yo no me equivoco, esa Olivetti puede haber sido una M20, tal vez. ¿Te suena eso? No recuerdo el modelo, pero creo que si me muestras una foto, te digo, esa es, porque me acuerdo muy bien cómo Bueno, ahí tengo unas fotos era. de la M20, después hacemos un paneo por las fotos y vamos Claro, te digo, los creo recuerdos. que puedo. Si no es muy fácil, ¿no? La doctora Silvia Fernández se debe acordar de esto muy bien. No sé si todavía está trabajando, si ya se jubiló o no, pero ella trabajó mucho con esa máquina, así que seguramente se acuerda de cuál es y tal vez dónde está, ¿no? Perfecto. ¿Vos te acordás cuál fue el salto de desempeño entre esta Olivetti y la Microvax 2? ¿Tenés alguna sensación? Sí, era enorme, ¿no? Cosas que se podían hacer. Por ejemplo, en el caso de la Olivetti, podíamos simular la interacción restringida, que le llamamos, ¿no? Entre, no sé, 3, 4, 5 cuerpos. O sea, el Sol, Júpiter y algún otro planeta, que dependiendo de dónde estaba ese asteroide, cuál influencia importaba más o no, pero ese era más o menos lo que más podíamos hacer. Ahora con estos nuevos este nuevo código y aparte de una máquina, podríamos ahora no
solamente la interacción restringida entre 2 o 3 cuerpos, creo que hacíamos en ese momento, sino ahora podíamos ver la interacción gravitacional entre miles de cuerpos. ¿Sí? Entonces, ahora podíamos simular, no sé, como un grupo de partículas, ¿no?, que representan estrellas, o en el cual representaba una galaxia, ¿no? Si ahora ya 1000 partículas tiene suficiente como sustancia como para que se parezca a algo que uno puede decir, esto más o menos se parece a una galaxia, esta es la forma, y después tratar de ver qué pasaba con esas partículas. Lo que hacíamos era, por ejemplo, colisionar 2 sistemas, ¿no? 2 sistemas autogravitantes, los colisionaban y veíamos cómo cambiaban, qué cosas cambiaban. Y ya mi tesis de licenciatura ya fue basada en eso, ¿no? Quería ver cómo se movían diferentes cuerpos y cómo uno podía usar eso para después inferir cosas como la masa total de un sistema, ¿no?, de estrellas y de galaxias. Yo estuve revisando un poquito las entrevistas que diste y estuve tratando de hacer una línea temporal. Según veo, entre el 80 y el 83 estuviste haciendo la licenciatura en astronomía, y más o menos entre el 84 y el 87 estuviste haciendo el doctorado en astronomía. ¿Es más o menos así? Bueno, ya me recibí en el 86 de licenciado, así que fue del 80 al 86 que hice la licenciatura. Yo entré en el 80, me fui un año a Italia, estuve un año en Italia con una beca en verdad de la escuela secundaria. Me habían dado una beca en la escuela secundaria para irme a Italia, pero como estaba un año adelantado, no la pude tomar hasta después de empezar la universidad. Así que hice un semestre en la universidad, me fui a Italia, volví y ahí continué el segundo semestre cuando regresé. Por eso es que me demoré un año más. Pero me recibí en el 86 y empecé allí el doctorado y lo terminé en el 89, 90, en este momento no recuerdo, porque como estaba fuera, ya me había ido del país, entonces tuve que volver a que me dieran el diploma después, ¿no? O sea, me dieron el diploma creo que en el 91, una vez que volví de casualidad, no de casualidad, volví a visitar a mi familia, así. Hicimos una ceremonia privada con el decano de la universidad y allí me lo dieron, pero fue una ceremonia privada, no estuve cuando te dan el diploma como con todos los egresados, ¿no? Pues yo ya me había ido. ¿Te acordás cuál era el rector? No. Seguramente todavía, si pongo a buscarme, no recuerdo. ¿Te suena Révora? Révora. No me suena todo completamente. Creo que no me lo dio el rector al diploma, sino el decano de la facultad, pero la verdad que no recuerdo del todo bien. Julio, o sea que la Microvax llegó justo al final de tu licenciatura, inicio de tu doctorado. ¿Te acordás qué año era que llegó? No, son cosas que podría acordarme si me pongo a hacer las cuentas, ¿no? Podría mirar, por ejemplo, los papers que escribimos en esa época, fueron los primeros papers que yo escribí. Creo que para ellos ya estábamos usando esa máquina. Creo que los primeros papers que escribí que yo recuerdo, si me fijo ahora muy rápidamente, creo que fueron en el 80 y... Ahora me fijo en un segundo. Si me das un segundo, me fijo y te digo, pero no sé si va a ser completamente cierto, ¿sí? Pero al menos creo que podemos tener una chance más de... Una aproximación. Claro. Si mi primer paper de esto fue en el 86. Lo he publicado en el 86. Perfecto. 86 y 87 fueron donde escribimos nuestros primeros papers. Así que habrá sido en el 85 que en esta máquina, justo cuando yo estaba en cuarto año de la licenciatura. Pues podría haber sido el 84 también, pero en esa época, 84, 87. Pero si ya escribimos el paper en el 86, 87, claramente que ya teníamos la máquina desde el 85, para dar un número redondo, ¿no? Sí, eso estuve averiguando. Es una máquina que se lanzó en mayo de 1985, o sea, que era realmente nueva en ese momento. Sí, era nueva, llegó así, era una de las primeras. Aún había, creo que en Princeton no tenían la misma máquina que teníamos nosotros en ese momento. Después sí las compré, porque fue como un avance muy, muy, muy importante lo que consiguió DEC, que era la máquina
fábrica que hacía estas máquinas, ¿no? Digital Equipment Corporation, una fábrica que estaba en Estados Unidos, en Massachusetts. Lo que hicieron era una máquina enorme que se llamaba la VAX 11780, que es la que usaban en todo, usaban en NASA, usaban en todo. Y esa consiguieron miniaturizar, no sé si esa palabra existe, pero miniaturizarla y ponerla en una pequeña, ¿cómo se dice? Consola que parecía, que se parece mucho a las PCs que todavía creo que andan dando vuelta, ¿no? O sea, de ese tamaño, era bien pequeña. Y tenía la misma potencia que esa VAX 11780, que se ha vuelto bastante afamada. Y como se miniaturizó, era mucho más barata, y por eso se vendió muchísimo, de hecho, era muy popular en esa época. ¿Te acuerdas cuánta memoria RAM tenía y si tenía unidad de cinta? Porque era mucha la diferencia de plata. Había de 1 megabyte Sí. de 4 No megabytes. recuerdo, los números de RAM y esas cosas no los recuerdo. Seguramente uno podría buscarlos un poco. Lo que sí recuerdo es que teníamos una unidad de cinta para grabar, ¿no? Para grabar cosas y para tener y que era bastante complicado ponerla, sacarla. Y aparte cada cinta costaba una fortuna, ¿no? Así que yo creo que teníamos 2 cintas. Entonces, para guardar cosas teníamos que borrar otras. Así que bastante complicado porque el espacio que teníamos en disco no era muy grande. Así que teníamos que poner todo en cinta apenas terminaba una simulación para dejar lugar para que otra persona pudiera hacer otra simulación. Lo más limitante de esa época no era, en verdad, la cinta, esas cosas, sino la visualización. Eso es lo más complicado. Porque lo único que teníamos era una terminal alfanumérica. Entonces, no teníamos ninguna visualización. Lo que hacíamos era poner las cosas en cinta, de alguna forma las pasamos después a otra y las llevamos a una Apple, que teníamos una pequeña Apple II que teníamos. El Apple II sí podíamos visualizar algunas cosas, ¿no? Entonces visualizábamos no en la Microvax, la usamos para computar, sino en la Apple, llevándola de alguna forma, pasándola de una forma a otra. A veces la hacíamos a mano, ¿no? Si queremos como que parecía al final, teníamos, no sé, 1000 números, los poníamos a mano, copiamos 1000 números a mano y lo pasamos una tarde poniendo números y después lo visualizamos en la Apple. Sí, recuerdo, sí, muchas de esas cosas. El detalle se me ha perdido un poco, pero recuerdo que ese era lo más complicado. Visualizar, y no era un problema nuestro, un problema de todo el mundo. Yo fui a Cambridge, a Inglaterra, ¿no? En el 91 fui a Cambridge, me acuerdo, y recuerdo que había varias como terminales que la gente usaba, pero había 2 nada más. En todo el Instituto de Astronomía de Cambridge, que era uno de los más famosos del mundo, había solamente 2 terminales gráficas que le llamaban, donde uno podía ver, no podía poner puntos que aparecían y que podían moverse o que hacían. Y esas las terminales Tektronix, se llamaban. Esa es la máquina, la firma que hacía esas terminales y se volvieron bastante famosas después en eso. Pero me acuerdo que había 2 nada más para todo el instituto, que eran, no sé, 100 personas, y personas muy famosas, ¿no? O sea, personas que han hecho historia en la astronomía. Y todos teníamos como una lista y te anotabas. Te daban media hora por semana. No digo, podías poner hasta media hora por día, creo. Y si no había nadie más, bueno, te podías poner más. Así que íbamos a la noche, a las 2 de la mañana, así, donde había menos gente, era más fácil conseguir turno y así es como visualizaba las simulaciones que hacía. Julio, una pregunta, porque el sábado de la noche estuve mucho tiempo leyendo sobre Microvax 2, sobre toda la historia, sobre ese momento, buscando información, y de repente tuve una pregunta que no supe responder y no me imagino. ¿Cómo cargaban los programas? Porque no había red, porque solamente tenías una terminal. ¿Alguien te pasaba los programas en cinta y vos los usabas o los tenías que tipear? Creo que, por ejemplo, Diego, cuando trajo este programa, lo trajo una versión en cinta, que eran las cintas grandes, ¿no? No era la cinta pequeña que podemos conectar a la Microvax. Solo que, si recuerdo bien, Diego tal vez se acuerda mejor que yo, pero creo que lo que hicimos fue ir al centro de cómputos en la universidad, que estaba en la Facultad de Ciencias Económicas, donde había una IBM 360. Creo que lo recuerdo bien, porque íbamos allí con la cinta grande que había traído Diego, una cinta esas grandes que aparecen en las películas, ¿sí? Y se la dimos a alguien allí que nos la tradujo creo que a un disquete.
Y ese disquete después lo pusimos de alguna forma en esta cinta, lo pusimos en la Micromax. Pero creo que también en algún momento lo tipeamos todo, ¿no? Lo tipeamos todo el programa. Porque queríamos modificarlo, ¿no? Queríamos hacer. Así que empezamos a tener nuestro propio programa, que eran unas modificaciones que habíamos hecho a este programa que habíamos conseguido como ejemplo, si quieres, para empezar, ¿no? No sé si lo mejoramos el programa, creo que lo empeoramos, pero hacíamos así, ¿no? O sea, éramos bastante aventureros en este sentido. Teníamos un programa y éramos medio cowboys, cambiábamos cosas, veíamos qué pasaba, aprendíamos, ¿no? Porque decíamos, ¿por qué hace cosas así? ¿Por qué es que hace este lazo dentro de este otro lazo en vez de llamar a esta otra? Y uno dice, por esto es. Y cambiamos, después no andaba nada. Así que era un desastre, hay que volver atrás. Así que, bueno, pero esa es la forma en que aprendimos, ¿no? Nunca tuve una formación formal en computación, lo cual lamento muchísimo porque me habría ahorrado un montón de tiempo, pero eso fue de esa época. Julio, ¿te puedo mostrar fotos y vos me decís qué recordás? Sí. Bien, ahí voy a presentar la pantalla y me voy a ir porque estuve juntando un poco de fotos. Vos decime cuando estés viendo la pantalla y mi pantalla, digamos. Sí, ahí está, sí. ¿No? Sí, veo tu pantalla, sí. Ok. Bueno, esto se parece mucho a la Microax. Sí. Perfecto. Se parece mucho y esa es la cinta que tenías, esa es la cinta, la que está abajo, ¿no es así? Y la otra es para encenderla y, ¿no? Porque había un disco duro que estaba adentro que no se tocaba. Bien. ¿Esto te acordás? Sí, esa es la BT220, esta era la terminal con la cual controlaba la Microax. Era una terminal que no es, como te digo, es alfanumérica nada más. ¿No? Eso no tiene la posibilidad de... Claro, estaba la BT100, creo que teníamos nosotros. Tenemos una BT100 y creo que después los físicos compraron otra Microax, era igual, pero que ellos tenían, creo, una terminal un poquito más moderna, creo que era esta, la BT220. Creo que nosotros teníamos una BT100, si no... Ahí vemos, porque hay más fotos. Claro. A ver, esta es otra foto del teclado de la BT220. Sí, los teclados, eso se me acuerdo. ¿Cómo? Sí, el teclado, ese teclado me acuerdo muy bien. Sigue siendo el mismo teclado que tengo ahora mismo. Mi computadora ahora tiene exactamente el mismo teclado, exactamente organizado de la misma forma, ¿no? Así que... esta es la parte de atrás de la terminal de la BT220. Claro. ¿Te suena esta máquina? Esta es una IBM PC, ¿no? ¿No? Es una Olivetti M20 corriendo algo que se llamaba, un CPM 8000. Esta no es la Olivetti. Esta no es la que tenemos nosotros, no. Estoy casi seguro. No, era marrón, me acuerdo, y era como una mesa. Era como una mesa, no era solamente estaba como todo armado, sí, estaba... Y tenía una pantalla muy pequeña, alfanumérica también, pero muy pequeñita. Sí, no tenía como una pantalla así separada, estaba con una pantalla inmersa en la computadora misma, ¿no? Ok, entonces una Olivetti muy vieja, sí. Ahora me imagino cuál puede ser. Eso es una foto. Estos son los dos chips de la Microvax. Uno es el procesador y otro es la unidad de puntos flotantes. Por eso funcionaba tan rápido la Microvax, porque tenía unidad de puntos flotantes separada. Claro. Por eso iba rapidísimo. Estos son los dibujos de los chips. Acá tenemos más. Bueno, acá están, estas son fotos que encontré de la Microvax cuando te la vendían. Claro. Esto tampoco es la Olivetti, ¿no? No, porque recuerdo es algo muy chiquito. Sí, este tipo de modelos, así con un pequeño estante donde estaba eso se empezó a popularizar con las IBM, las PC, las AT, las XT. Pero creo que se lo copiaron a Apple. Apple fue los primeros que empezaron a hacer de esa forma. Sí, también me sorprendió mucho porque encontré esto. Esto es un paper de 1984 donde presentan una conferencia de unidad de puntos flotantes de la Microvax. Y acá me enteré de algo que probablemente a lo mejor vos recordás. La Microvax tenía un tipo de punto flotante especial que en vez de llamarse F de floating y D de double se llamaba G. ¿Te acordás de haber usado
eso? Como un número de puntos flotante de mucha precisión. ¿De cuántos bits era esto? O sea, decís que era más de 8 bits. Eso, Sí. Este es un número de 11 bits de exponente y 53 de fracción. O sea, tenía más espacio para el exponente. Claro. Creo que siempre usamos 8 bits, ¿no? Al menos en los que usamos nosotros. Más o menos usamos 4 bits en general, porque nos da mucho más rápido, por supuesto. Así 8 bits ya era bastante más lento, dependiendo de qué precisión queríamos. A veces usamos solamente 4 bits para las cosas que usamos para nuestra aplicación particular, por supuesto, ¿no? Claro. Como las soluciones que usamos no son muy precisas, porque no nos interesa mucho la precisión, nos interesan más las condiciones globales de un sistema. Por decirte una cosa así, por ejemplo, estamos simulando un sistema de partículas, ¿no? Entonces las órbitas particulares de cada partícula no nos interesan, nos interesa cómo la energía total del sistema se conserva o no, ¿no es así? Porque en un sistema, por ejemplo, que está dominado por colisiones, muchos de los movimientos de cada partícula precisamente son caóticos. Sobre todo cuando tienes n partículas. Entonces no nos importa eso, nos importa el comportamiento del sistema como un todo. Entonces un sistema que conserva, por ejemplo, energía en momento angular, aunque cada órbita no sea precisa, nos interesa que la precisión nos interesa, por ejemplo, si una partícula gana o pierde un poco de energía, siempre que otra gane o pierda para compensarla, está bien. ¿Es así? Pero entonces depende de para qué uno la use, como nos interesan esas cosas más globales, no puntuales de cada partícula. Entonces podemos hacer estos cálculos a bastante baja precisión, ¿sí? Para poder llevarlos durante mucho tiempo, ¿no? Tenemos que evolucionar estas cosas por todo el universo, así que uno siempre corta, ¿no? Corta por lo delgado y trata de quedarse con lo más importante, ¿no? Lo más importante. Bueno, ahí hay otra foto. Creo que te dedicas a la historia aquí, ¿no? Sí, pero... están acá. De OPSE. Acá están las fotos, no las encontré porque estaban acá. ¿Te suena esta máquina? Estaba en el observatorio. Una Hewlett Packard. Una Hewlett Packard, sí, me acuerdo. Me acuerdo mucho de esto. Pero no es la Olivetti, ¿no? Claro, no, esta no es la de una Hewlett Packard que había. No recuerdo para qué lo usábamos, la verdad. Creo que nunca lo usamos. Creo que yo nunca la usé. Pero sí, me acuerdo que estaba. Me acuerdo que estaba y tenía como un cassette diferente de cinta, me acuerdo. Me acuerdo, cargabas el cassette y el cassette ya tenía el sistema operativo y también todos los programas que uno quería. Entonces lo ponías, tenías que cargar todo el sistema operativo. Demoraba como 20 minutos en iniciarse y después podías hacer algunas cosas. Pero sí, no, de esta computadora me acuerdo. Yo creo que nunca la usé personalmente, ¿no? Está bien. Bueno, y está esto acá. O sea, esta es una foto del observatorio. Esta es la Microvax sin la cinta, parece, ¿no? ¿Sí? Sí, parece que ahí está tapada por un cartón, pero... Se la habrán sacado, al nivel de cinta la habrán sacado. Para usarla para... Sí, para haber un hueco, quedó un hueco y la taparon de alguna forma. ¿Sí? Fíjate que todavía está la Microvax, y está la BT2, al parecer es una BT220. O sea que estaría funcional. ¿Esta PET te suena? ¿Es una Commodore esta, no? ¿Qué es lo que es? Es una Commodore PET 2001. Claro. Sí, la he visto. Yo en particular no creo que la usé, pero me acuerdo de verla, sí. Lo que recuerdo teníamos en el yate, que parece que había hecho en esa época, es una Apple. Una Apple que mejor la abríamos, le sacábamos cosas. Teníamos más de una, teníamos 2 o 3, así que uno se rompía, le sacábamos un... claro, claro. Ya teníamos 3 o 4, ¿no? ¿Sí? Y Pablo Recabarren, que seguramente lo conoces, él se encargaba de si se rompía algo, sacaba de una y lo ponía en la otra. O sea, se podía abrir, ¿no? No como las Apple de hoy. Apple se popularizó porque podías abrir la máquina, podías abrir y sacarle cosas, ponerle otras. O sea, era bastante, sí, intelectual. Me acuerdo de esto, el floppy, el disquete,
Sí. Tenía un monitor encima, claro. Sí, sí, me acuerdo mucho de esto. Bueno, esta Apple la reconstituyeron. Esto es el laboratorio de electrónica de ahí del observatorio. Claro. Y la gente del laboratorio la hizo funcionar de nuevo y la presentamos en una noche de los museos acá en Córdoba. Bien, O sea, ¿no? la Claro. tenemos funcionando a la máquina. Claro. Bueno, Lo que no recuerdo qué monitores usaban en esa época. Creo que eran televisiones, ¿no? Que usaban. eran televisores, sin duda, sí. Eran televisores, ¿no? Sí, eso no recuerdo bien, pero creo que eran televisores, sí. Sí. Ahí están todas las máquinas, todas las Apple que vimos. Claro, claro. Qué Bueno, loco ahí eso. sí, están todas las máquinas y bueno, después de la entrevista que vi en página 12, ahora quiero recuperar la Microvax cuanto antes. Claro, ¿no? Julio, te voy a hacer dos preguntitas más, sobre Sí, bueno. todo que, ¿cómo ves vos a esto del HPC? O sea, para vos las computadoras son la herramienta fundamental para trabajar. ¿Qué importancia ves vos que tiene la supercomputación para la ciencia en general? Bueno, creo que es lo que ha posibilitado, al menos en el área nuestra, el salto cualitativo que hemos dado entre tratar entre poder interpretarnos. Así creo que, para darte un ejemplo, ahora podemos observar la estructura del universo con precisión inimaginada hace tiempo. Si veis, por ejemplo, hacemos lo que se llaman surveys de galaxias, ¿no? Como de galaxias hasta el confín del universo. Y vemos cómo se estructura el universo, cómo se distribuyen las galaxias. Eso se compara para dar alguna para la interpretación, ¿no? Para poner un contexto teórico, eso se compara con los resultados de simulaciones. Y sin ese ir y venir entre observación y modelización, sería imposible extraer el contenido científico de estos surveys que se hacen ahora, ¿no? Porque sobre todo los procesos el problema es que los procesos que estamos viendo no son lineales, son muy complicados, ¿no? ¿Sí? El proceso lineal es algo que uno puede calcular más o menos con ciertas aproximaciones como con lápiz y papel, digamos. Apenas el proceso se vuelve no lineal, ya no se vuelve, las predicciones no pueden hacerse, ¿no? Y entonces los grandes descubrimientos que ha habido, por ejemplo, en esto que te decía de la estructura del universo, otro ejemplo es la simulación de qué sucede cuando dos agujeros negros, ¿no? Colisionan y se fusionan. Ese es un proceso que no se entendía, ¿sí? y que fue resuelto, un problema de relatividad general que fue resuelto hace muy pocos años, ¿no? Hace 10, 15 años. Hace un colega mío de aquí, de Victoria, cuando yo llegué a Victoria, le estaba haciendo el máster, Franz Pretorius, que es una gran estrella de la computación, ahora es profesor en Princeton. Franz Pretorius hacía su máster aquí en Victoria cuando yo llegué como en mi primer año de doctorado, de profesor. Franz fue el primero que resolvió este problema, resolvió haciendo estas simulaciones. Y con eso es que se puede desarrollar una predicción de qué es lo que, por ejemplo, observatorios como LIGO, los que observan las ondas gravitacionales, tienen que ver. Sin esa predicción no se puede hacer la detección. La detección se basa en comparar los datos que uno observa en estos detectores, que son muy complejos, con algo, ¿no? Es decir, con algo que tiene que ser predicho. Sin esa predicción no se puede hacer, porque todo podría ser una señal. ¿Cómo haces para saber qué es señal y qué no qué es ruido y qué no? Entonces, ese tipo de predicciones que se hizo, por supuesto, también con supercomputadoras, fue esencial. Así que ahora creo que la simulación de estos procesos bien no lineales es prácticamente indispensable para la interpretación de estos datos que logramos de todas estas cosas, tanto en relatividad general como en cosmología, como por supuesto en muchas otras áreas, ¿no? La química teórica avanza básicamente también de la misma forma, ¿no? La forma que entendemos cómo las proteínas se funcionan, cómo las proteínas se doblan, cómo una célula interacciona con la otra, todas esas cosas son cosas que se simulan ahora y que han revolucionado nuestra comprensión de la naturaleza.
Una pregunta respecto al juego entre la capacidad científica de un país y la computación de alto desempeño. ¿Cómo pensás vos que se maneja eso? ¿Debería haber una capacidad científica primero para luego acompañarlo con HPC o al revés? Primero brindar HPC para que esa capacidad científica surja. ¿Cuál es tu mirada acerca de ese problema? Sí, yo creo que siempre es bueno poder tener una forma de hacer frente a desafíos, ¿no? O sea, como nos pasó a nosotros, ¿no? Nos dieron una máquina que ni sabíamos. Yo no sabía nada de Fortran, no sabía qué era BMS, no sabía nada de eso. ¿No es así? Nos puso una máquina allí y la vimos como una oportunidad de aprender, una oportunidad de hacer cosas. Y a mí me llevó a donde estoy yo. O sea, que creo que es una cosa que va como de la mano, ¿no es así? Las posibilidades tecnológicas animan a la gente a hacerlas, pero también tiene que haber después un poco de seguimiento, ¿no? Si solamente poner máquinas y dejar, bueno, que la gente haga lo que quiera, eso tampoco funciona, ¿no? Así que creo que es una cosa que va mano a mano, ¿no? O sea, una máquina genera la curiosidad de las personas, la preparación de las personas pues demandan más, ¿no? ¿Sí? Demandan más máquinas, etcétera, y eso genera todo un círculo virtuoso que, ahora, por supuesto, ese círculo se puede romper si es que, por ejemplo, no hay recursos, si la gente no puede dedicarse a eso porque tiene que tener 3 trabajos en vez de 1 para comer, si la gente se va y no vuelve, o sea, ese círculo virtuoso se rompe y allí es cuando después hay que empezar como de nuevo, de cero, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado en nuestro país, que los entornos culturales y tecnológicos se han visto disrupted, no sé cómo se dice, como rotos, ¿no? En muchas oportunidades y eso ha dado lugar a que siempre uno tenga que empezar de atrás y siempre está, digamos, muy detrás en la carrera, ¿no? O sea, la estabilidad, digamos, es algo que uno tiene que asegurar para que la ciencia, porque la ciencia no funciona en 3, 4 años que dura un gobierno, ¿no? O que dura un ministro, o que dura esto. La ciencia es algo a largo plazo, sobre todo la ciencia básica de la que estamos hablando. No estudiamos para nosotros, ni para nuestros hijos, para nuestros nietos estudiamos, ¿no? Entonces, no es la tecnología lo que estamos haciendo, al menos en el caso que yo me dedico. Julio, la última pregunta. Si tuvieras que elegir entre 20 años de avance de algoritmia y 20 años de avance de hardware, ¿cuál de los dos elegirías en tu área y por qué? Yo pienso que los algoritmos son más importantes que el hardware, ¿no es así? O sea, uno puede procesar con algoritmos 100 veces más que lo que procesa en el hardware. Más aún lo hemos visto ya, esto ya ha sucedido, esto, ¿no es así? Desde hace 10 años que los procesadores son más o menos los mismos, no han cambiado, ¿no? Sí, uno puede decir que tiene un poquito más, pero no han cambiado, no ha habido ya el crecimiento exponencial de la ley de Moore, todo esto no existe más, por supuesto, ya se saturó ese tiempo, ¿no? Ya no hay forma de hacer esta cosa que vaya más rápido porque ya estamos básicamente limitados por la velocidad de la luz dentro de estos sistemas. Así que la única forma de progresar es poniendo muchos procesadores juntos o pensando mejor, desarrollando algoritmos. Así que yo pienso que la forma en que ahora está el progreso va a ser algorítmico, ya lo es, ¿no? Así con inteligencia artificial, la gente llama inteligencia artificial, que no es así, ¿no? Solamente es el reconocimiento de datos y ponen nombres raros, pero ya es así, es la forma del futuro, ¿no? Vamos a aprender más por algoritmos que por hardware. O sea, la inteligencia, en el fondo, los computadores hacen lo que nosotros les decimos, ¿no? ¿Sí? Y aún cuando decimos inteligencia artificial, en verdad, estamos codificando lo que pensamos nosotros, ¿no? La inteligencia artificial es basada en lo que le damos nosotros para que la computadora aprenda. Si lo que le damos es tiene un sesgo, la computadora repite el sesgo. Y bueno, así que, qué sé yo. Pero sí, la respuesta es fácil. Algoritmos, por supuesto. Perfecto. Bueno, okay. Julio, no te molesto más. Muchísimas gracias. Apenas puedo voy a meter mano en esa VAX y si la hacemos funcionar, te avisamos porque va a ser una buena. Perfecto. Muchísimas gracias. Nico, por favor, a vos y estamos en contacto. Hasta luego. Nada, cuídense. Chao, hasta luego.